Los sueños no volvían igual después de Davin. No eran más oscuros, ni más horribles. Eran inquietantes porque, ahora, tenían una paz extraña. Horus soñaba con océanos, con la sensación de que el agua negra lo abrazaba. No había guerra, no había deber, solo quietud. Al despertar, esa paz era solo un vacío que no podía llenar nada ni nadie. Desde que Horus regresó de Davin, se había sumido en un silencio inquietante. Pasaba horas en su cámara, aislado de todos. No hubo más reuniones, ni órdenes retumbando con esa voz llena de fervor. Solo decisiones frías e impersonales. Algo en él había cambiado, y nadie, ni siquiera los más cercanos a él, podían descifrarlo. En la cámara de observación estelar, Horus permanecía inmóvil. Las estrellas titilaban con indiferencia, pero él sentía como si la nave misma respirara al compás de sus pensamientos. Algo estaba despertando, no solo en él, sino también en la nave. La Vengeful Spirit respiraba con un ritmo nuevo. ¿Dónde estuve cuando no era yo? ¿Qué parte de mí siguió respirando cuando mi cuerpo yacía en Davin? Las manos de Horus no temblaban, no porque no sintiera miedo, sino porque ya no temía lo mismo. No temía a la muerte ni al fracaso. Temía al propósito. Y algo le decía que la voluntad del emperador no era la única. Había algo más, algo que ahora lo guiaba en silencio. El despertar de Horus se había filtrado en cada rincón de la Vengeful Spirit. Ya no era la misma nave. Los pasillos, antes vivaces y llenos de los ecos de los astartes, ahora parecían vacíos, esperando. Las ceremonias, como la que ocurrió en el gran salón, ya no eran lo que eran. Horus ya no era solo el señor de la guerra. Él y su legión, los lobos lunares, habían comenzado a transformarse en algo diferente. Los lobos lunares han cumplido su deber. A partir de ahora, somos los hijos de Horus. Esa frase se extendió como un pulso, sin celebraciones, sin resistencia, solo aceptación. Las insignias fueron retiradas, las armaduras repintadas. Y a partir de esa ceremonia, las legiones no obedecerían al emperador. Ahora seguían a un nombre, el nombre de Horus. El nombre no importaba, dijeron. La lealtad es lo que cuenta, pero cada letra que dejamos atrás se lleva una parte de nosotros. Loken se observó en el espejo de su habitación esa noche. El ojo de Horus, en su hombrera, observándolo fijamente, con hambre. Mientras las máquinas funcionaban y los servocráneos seguían sus tareas, algo latía debajo de la perfección de la Vengeful Spirit. Loken lo sentía, como un ritmo nuevo, sutil pero presente. Eufrat y Killer caminaba por la nave, distinta. Desde su regreso de Davin, ya no se la veía como antes. No era oficial, no era combatiente, pero su presencia era inconfundible. Killer no necesitaba ser reconocida. Sus pasos causaban un silencio, un susurro entre las filas de los astartes. Donde pasaba, las conversaciones se callaban, y algunos, en un gesto sutil pero reverente, se arrodillaban. La verdad ya no está escrita en códices, está despertando en nuestros huesos, y no necesita permiso para hablar. Y esa voz no fue un sermón, no fue una predicación, fue una confirmación que resonó profundamente en todos los que la escuchaban, provocando un cambio sin palabras. No sé si creo en dioses, pero sé cuando alguien ha tocado uno. Killer terminó de hablar y un profundo silencio llenó la nave. No hubo aplausos, solo la sensación de que algo nuevo comenzaba a tomar forma en su interior. En las cubiertas de la Vengeful Spirit, donde el bullicio de la guerra solía ser rutina, algo menos visible comenzaba a germinar. No era una conspiración, no era una doctrina,
Era una sensación, una que solo algunos podían reconocer. Loken caminaba por los pasillos, sintiendo que la nave misma se había transformado. No era paranoia, era observación. El enemigo no está en un planeta exterior, no en una flota traidora. Está aquí, entre los nuestros. Cuando llegó a la cámara de entrenamiento, vio algo que no debería estar allí. Un gesto que no pertenecía al códice marcial. Un símbolo ancestral, grabado sin ser enseñado. Algo que se había infiltrado sin ser invitado. Ese gesto no lo enseñó ningún sargento. Surgió de la fe, una fe que no reconozco. Había rincones en la Vengeful Spirit que no aparecían en los mapas de mando. Pasadizos ocultos, cámaras sin función definida, puertas que solo se abrían para quienes no hacían preguntas. Allí fue donde Erebus reapareció. No como un emisario, ni como invitado, sino como quien regresa a su casa. Capellán de los portadores de la palabra, portador de doctrinas veladas, responsable directo de haber llevado a Horus a Davin. Erebus se movía por la nave con la calma de quien sabe que el mundo está bajo su control. Ningún oficial le impidió el paso. Ningún guerrero lo desafió. Y ese silencio decía más que cualquier bienvenida. En el santuario secundario, adaptado como sala de reuniones, lo esperaban miembros de los escuadrones de vanguardia. No estaban allí por orden directa, ni por rango. Estaban allí por inquietud. Erebus, como un sacerdote sin altar, habló con la precisión de quien ya no tiene dudas. Habéis combatido por el emperador, pero aún no sabéis quién os observa desde el otro lado del espejo. ¿Pensáis que la verdad termina donde se alza Terra? No, ahí apenas comienza el engaño. Las palabras cayeron como semillas plantadas en un suelo fértil. No hubo proclamaciones, ni dogmas, solo palabras que calaron en la mente de quienes las escucharon, provocando un silencio profundo. Erebus desapareció tan silenciosamente como llegó, pero dejó atrás una frase, dirigida a un joven sargento antes de cruzar una compuerta. Recuerda esta palabra, ascensión. No es un fin, es un inicio más alto. Así, entre saludos que ya no eran imperiales y doctrinas que ya no usaban pergaminos, la segunda promesa se sembró, no en papel ni en piedra, sino en la carne. Había gestos que el ojo entrenado podía identificar como error, y otros que solo podían ser reconocidos como decisión. Garbiel Loken observaba los entrenamientos con una atención más aguda que nunca. No se trataba de los golpes, ni de las tácticas. Lo que observaba era lo que ocurría entre los movimientos, los rituales que no estaban en el códice. Un guerrero que bendecía su arma con una palabra ininteligible. Otro que colocaba una runa tallada bajo la coraza antes del combate. Un tercero que murmuraba algo a un cadáver antes de incinerarlo. Detalles aislados, tal vez insignificantes, pero demasiado similares entre sí. Demasiado repetidos. La nave, con su rutina perfecta, no parecía notar nada. Pero Loken sabía que la semilla ya había germinado. Y no era insubordinación, era fe sin nombre. Recorrió los pasillos de la nave sin rumbo, como si sus pasos pudieran encontrar respuestas que la lógica no ofrecía, y sin saber cómo, terminó otra vez frente a la celda de Sinderman. El filósofo ya lo esperaba, como si supiera que Loken vendría. Has venido por símbolos, pero lo que buscas no puede ser descifrado, solo sentido. Sinderman le mostró un manuscrito antiguo, escaneado desde los archivos selenitas. Una sola imagen, un círculo roto en el centro por un ojo estilizado, rodeado de llamas ascendentes. Loken no preguntó qué era. Ya lo había visto. En un muro, en una hombrera, en una placa de armadura.
No era un símbolo improvisado. Era una bandera sin batalla. Un estándar que aún no había sido alzado, pero que ya reclamaba soldados. Sinderman cerró el manuscrito y habló sin levantar la voz. Si esto sigue extendiéndose, el conflicto ya no será ideológico, será litúrgico. Y los que no crean serán herejes, sin importar a qué Dios sigan. Loken se fue sin responder. Pero esa noche, por primera vez, limpió su espada con un trapo blanco y la envolvió en silencio. No por miedo, sino por respeto a lo que vendría. En el extremo más profundo de la nave, donde el metal no vibraba con motores ni pasos de batalla, donde incluso las luces parecían susurrar en lugar de brillar, una cámara sin nombre se iluminaba sola. No aparecía en los mapas tácticos, no tenía códigos de acceso, pero se abría para ellos. Garbiel Loken entró primero, sin armadura ni armas, solo con el peso de lo que había visto y lo que había dejado pasar. Lo siguieron 3 más: Tarik Torgaddon, con la mandíbula tensa; Kairil Sinderman, con las manos manchadas de tinta seca; y Euphrati Killer, sin palabras, sin expresión, pero con una determinación muda. No hubo saludo, ni protocolo, solo miradas y una sensación compartida. Lo que se debía decir ya era tarde para decirlo. Lo que aún podía hacerse dependía de los que sabían callar. No tenemos un enemigo, Garbiel. Tenemos un cambio. Y no sé si debemos detenerlo o arrodillarnos ante él. Loken no respondió, pero bajó la mirada, no por sumisión, sino por un miedo nuevo, el de no reconocer el reflejo de su propia convicción. ¿Cuándo dejamos de luchar por la verdad y comenzamos a temer que pueda ser distinta a lo que juramos? Sinderman no se movió. Permanecía junto a una consola inactiva, un libro antiguo en la mano, su mirada fija en un punto que solo él podía leer. Sin apartar la vista, pronunció su pensamiento en voz clara. La historia nunca juzga al primero que habla, solo al último que calla. Y fue entonces cuando Killer, que hasta entonces había estado inmóvil, abrió su mano derecha. No habló, no alzó la mirada, solo dejó que los demás vieran lo que sostenía. Un pequeño disco de bronce, 3 líneas aún no conectadas, pero que se dirigían inevitablemente hacia el centro. No era una prueba, ni una amenaza, era un signo de que el momento había llegado. No podemos evitar la tormenta, pero aún podemos decidir si entramos con los ojos abiertos o cerrados por la fe. Cuando abandonaron aquella sala, no hubo palabras de cierre, solo un pacto sin forma, sin firma, sin voz, y la certeza de que lo que estaban haciendo en el silencio pronto ardería en todos los nombres. La flota seguía su curso, los sistemas funcionaban, las órdenes se ejecutaban, los mundos se conquistaban. Pero bajo esa rutina impecable se había abierto una grieta, invisible a los registros, inexistente para el mapa estelar, pero innegable para quienes aún sentían. Ya no se trataba de insubordinación, ni de herejía, ni siquiera de creencia. Se trataba de espera, la espera de algo que aún no tenía forma, pero que ya había empezado a reclamar nombres, espacios, fidelidades. Horus permanecía en su cámara estelar, sin armadura, con la vista fija en el vacío. No hablaba, no dictaba proclamas, pero todo en su presencia irradiaba una nueva clase de gravedad, no de mando, sino de centro. Ya no giraban en torno al emperador, giraban en torno a él, no porque lo pidiera, sino porque ya lo hacían. En los niveles inferiores, el silencio empezaba a resonar con otro ritmo, un ritmo no enseñado, no impuesto, solo sentido. La Vengeful Spirit había empezado a murmurar, y algunos, muy pocos,
Ya habían aprendido a escucharla. No hubo luces rojas, ni alarmas, ni gritos. El cambio no llegó con ruido. Llegó con un suspiro contenido, con una palabra no pronunciada, con una certeza silenciosa. La traición no comienza con una espada. Comienza con lo que aún no arde. El humo de la guerra se disipaba lentamente en las vastas cubiertas de la Vengeful Spirit. Pero en su interior, algo se gestaba con el silencio de una tormenta apaciguada. Horus, aún marcado por la herida que lo había consumido en Devin, se encontraba en el punto más alto de la nave, observando las estrellas a través de una gigantesca ventana de observación. La luz fría de los mundos distantes reflejaba en su mirada, que no veía nada más que vacíos. Las luces de la nave parpadeaban intermitentemente, como si la misma Vengeful Spirit estuviera vacilando, temerosa de lo que se estaba gestando dentro de ella. Horus no sentía miedo, no como antes. La fatalidad que había venido con su herida se había transformado en algo más profundo. El vacío que se había abierto en su pecho seguía allí, pero ahora lo reconocía como una verdad. ¿Qué es lo que me queda después de esto? La muerte me encontró, pero no me tomó. ¿Qué se supone que debo ser ahora? A su alrededor, la nave parecía observarlo, como si compartiera la misma pregunta. El eco de su mente se reflejaba en cada metal que formaba las paredes de la nave. La Vengeful Spirit le había sido leal, sí, pero algo había cambiado. Algo ya no era como antes. Lo que he sido ya no sirve. Lo que soy, tampoco. Y aún así, sigo. ¿Para qué? La voz de Horus resonó en la cámara vacía, pero no llegó a nadie más. Solo el eco, que se disolvió en el aire frío y sin respuesta. En algún lugar distante de la nave, alguien más observaba, escuchando lo que Horus no había dicho. Killer, la mística, la sombra en los pasillos vacíos de la nave, quien ya no era vista de la misma forma. La verdad no se grita ni se ordena. Es algo que se susurra y se espera. Killer caminaba por los pasillos, con sus pasos callados como la promesa de algo aún por venir. A su paso, las sombras parecían hacerse más densas, como si la nave misma la reconociera y se apartara. En su rostro no había orgullo ni miedo, solo la certeza de que todo estaba alineado. La atmósfera se espesa cuando ella camina, y aunque no es parte del sistema militar de la nave, su presencia era tan palpable que incluso los astartes, aquellos entrenados para resistir el terror, no podían evitar sentir un peso inexplicable cuando pasaba cerca. La nave Vengeful Spirit parecía estar viva, y sus pasillos susurraban historias que no eran pronunciadas en voz alta. Las luces titilaban con una frecuencia extraña, y el sonido metálico de los engranajes parecía acompasarse con un ritmo desconocido. Horus, cada vez más distante, había cerrado las puertas de su cámara de mando a todo, excepto a los ecos de sus propios pensamientos. Ya no había órdenes ni estrategias, solo el peso de un vacío que lo marcaba como si fuera parte de la estructura misma de la nave. Horus, voz interior. Lo que fui ya no existe. Solo queda la pregunta: ¿qué más queda por hacer? El primarca se encontraba sentado frente a un holograma vacío, que antes mostraba las rutas de batalla, pero que ahora estaba desprovisto de todo. Una luz azul titilaba en la pantalla, sin ningún propósito. Esta guerra es solo un pretexto. ¿Una guerra por poder? No. Debo entender qué nos lleva realmente a la conquista. Las palabras de Horus flotaban en el aire.
La Vengeful Spirit parecía estar dándole la bienvenida a sus pensamientos más oscuros. Ya no era la nave que reflejaba la gloria del imperio. Era el lugar donde nacían las dudas, las sombras. Lejos de allí, en la sombra de los pasillos de la nave, Killer y su pequeña congregación de seguidores no hablaban. Pero había algo en su presencia que hacía que las paredes vibraran. A medida que ella pasaba, los astartes se apartaban, no por miedo, sino por la necesidad de no enfrentar lo que estaban haciendo. Algunos piensan que la guerra es sobre fuego y acero, pero la verdadera lucha está en los silencios. Los ojos de Killer brillaban con una intensidad que contrastaba con la oscuridad. Había algo en ella que los demás sentían, aunque no comprendieran del todo. La promesa de algo distinto. Algo que estaba por llegar, no con ruido, sino con la quietud antes de la tormenta. La Vengeful Spirit seguía avanzando a través del vacío, sin que nada ni nadie pudiera interrumpir su marcha. Pero dentro de ella, un cambio se gestaba. Algo no se podía ignorar más. En el corazón de la nave, Loken estaba aislado, fuera de las sesiones de planificación. No era un castigo, no era siquiera una decisión consciente, solo una necesidad interna de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Los rumores habían comenzado a tomar forma en su mente. Gestos, símbolos, palabras. Algo está sucediendo, pero no sé qué. El mismo Horus ya no es el mismo. ¿Nosotros somos los mismos? ¿O hay algo más aquí? Loken no tenía respuestas, pero las preguntas lo atormentaban. Había visto los símbolos, esos gestos que los astartes ahora usaban en secreto sin decir una palabra. Eran pequeños detalles, pero para él eran el principio de algo grande, algo que ya no podía ser ignorado. Loken se levantó de su puesto y comenzó a caminar hacia los pasillos más oscuros de la nave, donde las sombras eran más densas y donde la voz de la razón parecía apagarse. No buscaba respuestas, sino más bien huir de lo que no podía comprender. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos simplemente esperando el fin? Mientras tanto, en otro rincón de la nave, el proceso de transformación continuaba. Los hijos de Horus ya no eran los mismos que antes. El cambio estaba en los detalles, en las rutinas que ya no pertenecían a la estructura del imperio. Erebus, el capellán, no solo había sido un emisario, él era ahora el transmisor de algo más, algo que no podía ser dicho en voz alta, pero que todos sentían. En las cubiertas donde los astartes entrenaban, ya no se veían los rituales de antes. El ojo de Horus comenzaba a aparecer, marcado en los hombros de los soldados, en las armas que utilizaban, en los muros. Todo en este universo está conectado, y hay quienes se preparan para ver lo que otros no ven. Erebus caminaba entre ellos con la misma calma que un predicador. No se trataba de poder, sino de fe. La fe que ya había tomado raíz en aquellos que se arrodillaban ante algo que no entendían completamente. Loken, que había llegado a ese sector de la nave, observó en silencio. Las palabras de Erebus lo habían marcado. Había algo diferente en el aire. No era solo un cambio de lealtad. Era un cambio en la esencia misma de lo que significaba ser parte del imperio. ¿Quiénes somos ahora si ya no somos leales a la misma causa? En la oscuridad del templo de la nave, donde la luz apenas llegaba, Killer se encontraba ante un altar. No era un altar tradicional. No estaba dedicado a ningún dios conocido. Sin embargo, el brillo que surgía de allí era suficiente para que los que pasaban por sus cercanías sintieran un profundo respeto y miedo. Los demás miembros del culto estaban reunidos a su alrededor, observando en silencio. Ninguno de ellos tenía claro lo que estaba sucediendo.
pero todos sentían la necesidad de estar allí. El emperador no es el único ser capaz de ver más allá. El futuro ya no está escrito, pero estamos cerca de verlo. Los seguidores de Killer, hombres y mujeres de diversas filas, no entendían completamente sus palabras, pero entendían algo más profundo. Algo había comenzado en la Vengeful Spirit, algo que no podían detener. Narrador. Los ecos de esas palabras se extendieron por la nave, y aunque no se hablaron en voz alta, ya no podían ser ignorados. Los símbolos ya no eran solo figuras en los escudos, eran símbolos de una fe nueva, y en su interior algo comenzaba a arder. Loken no podía evitar la sensación de que algo había cambiado en él. Había sido parte de los lobos lunares, había luchado bajo el mismo estandarte durante toda su vida, pero ahora, frente al ojo de Horus, algo estaba sucediendo, algo que lo superaba. En su mente, la imagen del emperador caído y los rumores sobre Horus lo perseguían. La traición estaba a su alrededor, y aún no sabía si era una amenaza o una nueva posibilidad. Un grito interior le decía que no debía seguir, pero su lealtad lo mantenía atrapado. ¿Es esto realmente lo que quiero ser? ¿Un engranaje más en la máquina? ¿O debo ser algo distinto? Algo más grande, algo que aún no entiendo. Con esas palabras, Loken giró sobre sus talones, caminando de regreso hacia su cuarto. La Vengeful Spirit parecía resonar con cada paso, y el susurro de la nave lo envolvía. Las paredes no solo susurraban, ellas respondían. La cámara estelar de Horus, su Sancta Sanctorum, estaba sumida en un silencio absoluto. El primarca estaba de pie, mirando la vastedad del espacio. Sin embargo, había algo diferente en su postura. La figura de Horus ya no estaba llena de ambición. Ahora, su cuerpo parecía estar marcado por algo más grande, algo oscuro. El emperador se creía eterno, pero ¿quién, sino yo, puede ver la verdad que se oculta en las sombras? Este universo está a punto de cambiar, y yo seré el arquitecto. Horus dio un paso hacia la ventana, y sus ojos se fijaron en un punto vacío del espacio. Pero en su mente, las estrellas comenzaron a alinearse, no como señales de esperanza, sino como presagios de un futuro oscuro. Mi voluntad será el faro. La galaxia verá la luz, pero no la luz que conocen, la luz que arderá a través de sus mentiras. La Vengeful Spirit tembló ligeramente. Horus lo había sentido. Algo profundo y esencial había cambiado en su ser. Los muros de la nave no solo lo protegían, ellos lo seguían. Lo ayudaban a dar forma a la nueva era que comenzaba. En una de las salas de reunión más alejadas de la nave, los seguidores de Horus se reunían. A su alrededor, la oscuridad se había instalado como una presencia palpable, inamovible. Los rostros de los asistentes eran serios, llenos de una emoción contenida, como si estuvieran esperando algo. Entre ellos, un hombre destacó. No era uno de los Astartes, pero su presencia era inconfundible. Erebus, el capellán, llegó a la sala con una calma inquietante. Sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. La guerra que estamos a punto de librar no será solo por poder. Es más grande. La lealtad no se mide en honor, sino en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. Las palabras de Erebus resonaron en la sala, y todos los presentes escucharon en silencio. Loken observó desde las sombras. La confusión lo consumía. Erebus estaba creando algo más grande que una simple traición, algo que se fundiría con la esencia de la galaxia misma. ¿Sacrificio? ¿Y a qué precio? En las cubiertas medias de la nave,
El aire se sentía más denso. Las conversaciones solían ser breves y funcionales, pero ahora los murmullos recorrían los pasillos. Susurros sobre el futuro de la Vengeful Spirit, sobre la nueva misión que Horus había recibido, sobre las decisiones que los primarcas tomarían. Loken se encontraba caminando por los pasillos cuando se detuvo frente a un pequeño grupo de astartes. Ellos no le prestaron mucha atención, pero lo que dijeron, aunque murmurado, fue suficiente. ¿Hemos sido leales a lo que nos dijo el emperador? ¿O hemos sido ciegos? Loken frunció el ceño. No fue la primera vez que escuchaba tales palabras. Los murmullos de traición no solo se escuchaban en las mentes de los líderes. Habían penetrado los corazones de los soldados, aquellos que antes no cuestionaban nada. La lealtad no se puede romper, pero algo está cambiando. Y yo no sé si estoy listo para enfrentarlo. La cámara de Sinderman estaba desordenada. Libros, pergaminos, mapas de la galaxia, todos amontonados de manera caótica. Era un reflejo de su mente. El filósofo sabía que algo se estaba cociendo en la Vengeful Spirit, pero no podía poner en palabras lo que sentía. Solo podía observar. Loken entró sin previo aviso. Era evidente que no estaba allí por una consulta formal. Algo lo había llevado a ese lugar. La duda. La misma duda que había comenzado a consumir a los demás. La misma duda que los estaba arrastrando hacia lo desconocido. ¿Qué está pasando aquí, Sinderman? ¿Qué sabes sobre esto? Sinderman levantó la vista de su mesa. Sus ojos, cansados pero llenos de una sabiduría inquietante, miraron a Loken. No sé si la traición es lo que está sucediendo, Garbiel, pero lo que sí sé es que la verdad ha sido distorsionada. La guerra no es solo una lucha física, es una guerra de ideas, de creencias. El sonido de la nave resonó en el fondo, y en ese mismo momento, algo en el aire cambió. Los ecos de la Vengeful Spirit se volvieron más profundos, más graves, como si estuviera esperando, como si ya supiera lo que estaba por venir. En un rincón oscuro de la nave, Killer se encontraba de pie frente a un altar improvisado. No era el altar de un dios, sino el de una nueva fe, nacida en la sombra de los viejos dogmas. Frente a ella, los que la seguían, en silencio, observaban. No es el poder lo que se busca, sino la liberación. La verdadera libertad nace en la oscuridad, no en la luz. Y eso, mis hermanos, es lo que estamos buscando. Las palabras de Killer resonaron en las paredes, y sus seguidores asintieron en silencio. Nadie cuestionaba, pero todos sabían que algo estaban haciendo en ese momento. Algo que cambiaría para siempre el destino de la Vengeful Spirit. La oscuridad no es enemiga. Es simplemente el umbral a lo que viene. Lo que llamamos luz es solo una ilusión. El aire de la nave se volvió espeso. Los murmullos comenzaron a mezclarse con el sonido del metal de la nave. Algo grande se estaba forjando en silencio. La Vengeful Spirit surcaba el vacío, como un gigante dormido, incapaz de escuchar el clamor de las estrellas que caían a su alrededor. En la cubierta de mando, Horus permanecía frente a las pantallas de visión estelar, sin hablar. Sus ojos, antes llenos de fuego y propósito, ahora se encontraban vacíos, como si ya no viera el futuro con la misma claridad. La guerra estaba cerca, pero más que eso, una guerra interna se gestaba en el corazón de Horus. El peso del deber y la desobediencia comenzaban a equilibrarse en su mente, y la conciencia del cambio se aferraba a él como una sombra de su antiguo ser. El imperio se tambalea, pero aún podemos sostenerlo. O podemos dejarlo caer y ser los que levanten algo nuevo. ¿Es eso lo que realmente quiero?
La incertidumbre era la nueva constante. Horus ya no sabía si los muros de la Vengeful Spirit lo rodeaban como un refugio o como una prisión, ni si la lealtad a su padre era un acto de amor o de sumisión. Narrador. De repente, una vibración recorrió la nave. Un temblor casi imperceptible, como si la nave misma respirara con más dificultad. El eco de la Vengeful Spirit se mezclaba con un susurro lejano, y Horus comprendió, sin saber cómo, que el camino estaba marcado, uno que ya no podía ser desandado. En las cubiertas de la nave, la atmósfera se había vuelto tensa. Los hermanos, antes unidos en la lucha, ahora caminaban como si ya no compartieran el mismo propósito. La lealtad de cada uno se ponía a prueba, y las palabras se intercambiaban con más cautela. Garbiel Loken caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos de su cuerpo. Los ecos de sus dudas lo atormentaban. Había visto los primeros indicios de desobediencia, de actos que no pertenecían al imperio. Movimientos, rituales, símbolos. Todo aquello le susurraba una advertencia. No puedo ignorarlo. Algo está cambiando entre nosotros, y sé que no puedo ser el único que lo ve. Cuando Loken se acercó a uno de los cuarteles, encontró a Torgadon y Sinderman discutiendo en voz baja. Las palabras que salían de sus bocas no eran las de un ejército que marcha hacia la guerra. Eran las palabras de hombres que ya no sabían a quién servían. ¿Crees que podemos ganar esta guerra, Loken? ¿O es simplemente la última lucha antes de nuestra caída? Porque algo me dice que ya no luchamos por el emperador. Loken no respondió. Las palabras de Torgadon le calaron hondo, porque ya no podía ignorar lo que veía a su alrededor. La traición no se estaba anunciando con gritos. Se estaba gestando en silencio, como una sombra que crecía a sus espaldas. En la sala de observación, Loken pasó la mano por la superficie fría de la mesa. Su mirada se posó en los símbolos grabados en la pared. El ojo de Horus ya estaba inscrito en todas partes, no solo en los estandartes, sino en las armaduras, en las armas, en las mentes de los hombres. Sin embargo, había algo más que no podía comprender. Un signo más antiguo, más oscuro, parecía haberse infiltrado entre los trazos del ojo. Y aunque él no sabía cómo ponerle nombre a aquello, sabía que la caída era inevitable. ¿Cuándo se convirtió esto en algo más que una guerra? ¿Cuándo dejamos de luchar por la verdad y comenzamos a temer la mentira que estamos construyendo? Unos pasos lo sacaron de sus pensamientos. Sinderman apareció en la puerta, su rostro pálido, pero con una expresión de certeza. No puedo decirte qué está ocurriendo, Loken, pero lo que sé es que la historia ya no se escribe como antes. Los símbolos que están apareciendo entre los nuestros son más que meros emblemas, son presagios. Las palabras de Sinderman no hicieron más que aumentar la sensación de que algo estaba por romperse. Loken observó, y por un instante, los símbolos que lo rodeaban parecían volverse más oscuros, más profundos, como si la misma nave lo estuviera advirtiendo de que lo que venía no podría detenerse. En una cámara apartada, lejos de las miradas inquisitivas, un hombre esperaba. Era uno de los últimos de los antiguos pastores del imperio, un hombre cuya fe aún no se había quebrado, pero cuyo rostro ya mostraba signos de desesperación. Horus se presentó ante él con la calma de quien ya sabe lo que sucederá. No necesitaba preguntar. La respuesta ya estaba en su interior. La batalla no era contra los traidores, sino contra los que se atrevieran a hablar de la verdad. ¿Qué me dirías si te dijera que ya no somos los mismos? Que el imperio ha muerto, pero la guerra continúa, en otras formas, con otros significados. El pastor levantó la mirada hacia Horus.
En sus ojos ya no había miedo, solo la resignación de quien ha aceptado lo inevitable. Nos hemos alejado del camino, hijo del emperador, pero la fe aún nos guía, aunque ya no sepa a qué nos conduce. Horus no respondió. La palabra fe ya no significaba lo mismo para él. Su camino ya no estaba guiado por el amor al emperador, sino por una fuerza desconocida que le susurraba promesas de poder y liberación. La Vengeful Spirit resonaba con los ecos de las batallas que ya no se libraban. La guerra, en su forma más pura, había sido olvidada. Ahora los pasillos estaban llenos de murmullos. Los guerreros no se entrenaban solo para la lucha, se entrenaban para algo más. Algo que aún no entendían, pero que ya sentían. En la sala de entrenamiento, los astartes luchaban entre ellos, pero sus golpes ya no eran los de viejos compañeros. Había algo más en su agresión, algo visceral, algo que no podía ser explicado con palabras. ¿Y si ya no estamos luchando por el emperador? ¿Y si hemos sido consumidos por lo que ahora representamos? El sudor caía sobre las caras de los luchadores, pero ya no importaba. Ya no luchaban por la misma causa. Cada uno de ellos estaba siendo transformado por algo que no podían controlar, algo que se alimentaba del vacío que había dejado la ausencia del emperador. La nave estaba en silencio, y en los pasillos, el aire pesado se sentía como una carga sobre los hombros de todos los que transitaban. Había algo en el ambiente, algo que no se podía tocar, pero que todos podían sentir. Los astartes marchaban con el peso de una lealtad que ya no sabían cómo llevar, como si las sombras de su fe comenzaran a desplomarse sobre ellos. En la cámara del Murnival, una ceremonia silenciosa se llevaba a cabo. No era una celebración ni un ritual conocido, sino algo más. Algo que parecía surgir de las entrañas de la misma nave. Los guerreros se alineaban en silencio, sus miradas fijas en el altar improvisado. El ojo de Horus brillaba sobre ellos, y con ello la presencia de algo nuevo, algo que no era parte del imperio, pero que lo había sustituido. Esto no es un juramento a un padre, es la promesa de una nueva era, pero ¿a qué precio? Los miembros del Murnival no hablaron. No necesitaban palabras. Los símbolos, las miradas, los gestos, eran suficientes para que supieran lo que estaba en juego. El pacto estaba sellado, no con sangre, sino con algo mucho más insidioso. Una aceptación en silencio. El eco de los pasos resonaba en los corredores vacíos de la Vengeful Spirit. Horus caminaba sin prisa, sus pensamientos tan pesados como el aire que lo rodeaba. No había paz en su mente, solo la incertidumbre de lo que estaba por venir. Los recuerdos de Davin lo atormentaban, y las promesas susurradas en su oído eran como un peso que lo arrastraba hacia una oscuridad que no entendía completamente. La puerta de la cámara se abrió ante él, y el viejo pastor lo observaba desde el fondo de la sala. Sus ojos, vacíos de fe, pero llenos de algo más oscuro, se fijaron en Horus. El imperio ya no es lo que era, hijo del emperador, pero tú lo sabes, ¿verdad? Hay algo que te llama, algo que te arrastra hacia una verdad que nadie más quiere ver. Cada paso que doy me lleva más cerca de algo que ya no puedo detener. Pero, ¿es el llamado de la libertad o de la condena? Horus no respondió, pero la verdad lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Sabía que el pastor hablaba de la misma fuerza que lo había poseído en Davin, una fuerza que ya no podía negar. El silencio de la nave había cambiado. Ya no era un silencio de descanso. Ahora era un silencio de espera, de tensión, como el que precede a una tormenta. Los astartes se reunían en pequeños grupos, intercambiando miradas y palabras a medias. Algunos,
en silencio, sabían lo que estaba ocurriendo, mientras que otros aún se aferraban a la esperanza de que el emperador podría salvarlos. En una sala privada, Loken y Torgadon discutían, en voz baja, sobre la dirección que tomaban las cosas. Ambos sabían que el futuro estaba ya decidido, aunque nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. No podemos ignorar lo que está sucediendo. La lealtad ya no es lo que era. Horus ya no es el mismo y nosotros ya no sabemos por qué luchamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando a otro lado? Lo que estamos viendo es la caída de todo lo que conocimos. Y sin embargo, seguimos marchando, como si fuéramos parte de algo más grande. La conversación terminó sin respuestas. Sabían que no había nada más que pudiera decirse. La lealtad era un eco lejano, y el presente estaba marcado por una huella mucho más profunda. El final se acercaba, lo sabían. En los pasillos, la Vengeful Spirit parecía estar viva. Los muros susurraban, las puertas crujían, y el metal se sentía cada vez más pesado bajo sus pies. Todo parecía estar alineado con la creciente oscuridad que los envolvía. En el centro de la nave, una puerta sellada se mantenía cerrada, aunque nadie sabía realmente por qué. Un espacio que nadie había explorado, un misterio guardado bajo capas de tiempo y desesperación. Esta puerta es más que un simple acceso. Es un umbral que no podemos cruzar sin consecuencias. Pero, ¿por qué no puedo dejar de mirarla? Killer se detuvo frente a la puerta, sus ojos reflejando algo más que curiosidad. Había algo en ella que la llamaba, algo que no podía entender, pero que la arrastraba a través del velo de la ignorancia. Esto no es solo la nave, ni siquiera es solo Horus. Es algo más grande, algo que se oculta bajo el peso de todos los rituales y símbolos. Algo que se ha despertado. La nave ya no estaba en silencio. Los ecos del cambio resonaban en cada rincón, y cada paso dado en sus pasillos parecía ser una advertencia de lo que estaba por suceder. Los astartes sabían que la guerra, aunque aún estaba por estallar, ya no sería la misma. En un rincón apartado, Loken y Torgadon se encontraron una vez más, sin palabras. Solo el sonido de sus respiraciones y el golpe de sus corazones, tan similares a los de una batalla que aún no había comenzado. Pero lo que sentían, lo que veían, ya era una guerra más grande que cualquier enemigo. Cada gesto, cada palabra no dicha, nos aleja más de lo que fuimos. La lucha que llevamos dentro de nosotros ya no es por el imperio, ya no luchamos por lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer cuando ya no sabemos por quién o por qué estamos luchando? Y así, con una última mirada, ambos comprendieron que la guerra no estaba por librarse en el campo de batalla. Estaba sucediendo en su interior, en cada uno de ellos. Y la traición, la verdadera traición, ya se había sembrado. La noche cayó sobre la Vengeful Spirit como una manta pesada. Los pasillos, antes llenos de actividad, estaban vacíos, desiertos. Los ecos de la nave resonaban en el vacío, como los susurros de un lugar olvidado por el tiempo. Loken se encontraba solo, mirando la oscura vastedad del espacio a través de las ventanas. Las estrellas brillaban, pero no podían iluminar su mente, que estaba plagada de preguntas sin respuestas. Lo que hemos dejado atrás, lo que hemos perdido, no se puede recuperar. Y lo que está por venir no lo podemos detener. Pero aún así, seguimos adelante. La Vengeful Spirit navegaba en la oscuridad, y con cada estrella que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Sabían que el futuro no traía paz, solo el eco de lo que ya había comenzado.
La oscuridad de la Vengeful Spirit se extendía mucho más allá de los pasillos de la nave. Algo se había despertado, algo que se encontraba en las profundidades, aguardando el momento adecuado para ascender. Era como una sombra interminable que se cernía sobre cada alma a bordo. Loken caminaba lentamente, como si cada paso lo acercara a un destino ineludible. Las palabras de Torgadon seguían retumbando en su mente. El cambio no es nuestro enemigo, es nuestro destino. ¿Pero qué somos nosotros si dejamos que el destino nos arrastre? ¿Qué seremos cuando dejemos de ser hombres y empecemos a ser algo más? Algo que no podemos controlar. Narrador. Mientras avanzaba, una figura se hizo presente en su camino. Un sacerdote, un viejo conocido, pero esta vez había algo distinto en su porte. Las ropas del clérigo estaban marcadas con símbolos que Loken no comprendía. Era una señal, una revelación. El imperio ya no es. Horus es más que el hijo del emperador. Es el futuro que algunos temen y otros anhelan. Loken no podía negar lo que veía en los ojos del sacerdote. No era un dios, no era un demonio. Era algo más, algo creado por sus propias manos. Una voluntad imparable que los arrastraba hacia un nuevo horizonte. Pero ¿cuál era el precio de esa nueva fe? Los pasillos de la nave se alzaban con una quietud funeraria. El ecosistema de la Vengeful Spirit parecía vivir en una lenta agonía. Los guerreros que aún recorrían la nave ya no hablaban entre sí. Se había roto algo entre ellos, algo esencial. En la cámara de mando, Horus estaba de pie, mirando la vasta extensión del espacio, como si algo en el vacío lo estuviera llamando. Había abandonado su humanidad, pero algo en sus ojos aún reflejaba las huellas de un pasado lejano. Soy más que el hijo del emperador. Soy la voluntad misma de la guerra. Pero aún me cuestiono, ¿quién me reclama? ¿Quién soy yo si todo lo que conozco ha sido destruido? La pregunta flotaba en el aire, impregnando cada rincón de la nave. La sombra de la traición ya se había extendido, pero nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Nadie podía detener el cambio que se cernía sobre todos ellos. Lo que hemos hecho no tiene vuelta atrás. El imperio ya no existe. Nosotros somos la nueva era. Y si caemos, caeremos con la cabeza erguida. En el espacio, más allá de las ventanas de la nave, el cielo rojo comenzaba a abrirse como una herida. El rastro de la flota que los seguía parecía una sombra que también se expandía, formando una red de destrucción que iba a devorar todo lo que quedaba. La flota de Horus avanzaba hacia la tierra prometida, pero en el corazón de su comandante había algo más que pura ambición, algo que no podía controlarse. Los guerreros a su alrededor sentían la gravedad de su liderazgo, pero también sabían que los arrastraba hacia un final incierto. No importa cuánto corramos, no importa cuánto huyamos de lo que somos, el final está aquí y estamos caminando hacia él. Las palabras de Torgadon golpearon a Loken como un trueno. No había escape. Ninguno de ellos podría correr de lo que se había desatado. Y aún así, la batalla, la lucha por la lealtad, continuaba, llevándolos al abismo que todos temían. La Vengeful Spirit vibraba, una sensación ominosa recorriendo su estructura. Los últimos ecos de la vieja lealtad se disipaban rápidamente, mientras los hombres que alguna vez se consideraron hermanos, ahora se miraban con desconfianza. Loken, con la mirada perdida, ya no sabía si su lealtad era hacia Horus o hacia algo más antiguo. El imperio que había conocido estaba muerto. El emperador ya no era un dios, sino una sombra de su antigua gloria. Y la pregunta de quién había sido el verdadero traidor ya no tenía respuesta. El imperio
ya no es. Ni los dioses, ni los hombres. Solo somos la voluntad de un futuro que no pedimos, pero que aceptamos. En los rincones oscuros de la nave, las sombras susurraban. Era como si el propio metal de la Vengeful Spirit hubiera sido testigo de lo que estaba ocurriendo. La traición había germinado en cada uno de ellos, y la flota, como un organismo vivo, estaba reaccionando a ese veneno. La flota continuaba su curso, pero el fin ya no estaba lejos. Las estrellas que antes brillaban como faros en la distancia, ahora parecían desvanecerse, consumidas por la oscuridad que se extendía por todo el universo. La guerra ya no era un acto de conquista, sino de supervivencia. Y mientras el final se acercaba, Horus se encontraba frente a la cámara estelar, solo. Las luces de la nave lo bañaban en una penumbra sombría. Ya no importaba la victoria, ya no importaba la guerra, solo importaba el camino que había elegido. Y al final, ¿quién sería el último en caer? Este es el destino que hemos elegido, la muerte del imperio y el nacimiento de algo nuevo. No habrá regreso. Con esas palabras, la flota se adentró en el vacío, avanzando hacia su última batalla, hacia el final de todo lo que había sido y todo lo que aún podría ser. No habría más retorno, solo el olvido. Y así, la guerra continuó, no como una lucha por el futuro, sino como una condena a la eternidad. Los ecos de lo que sucedió en la Vengeful Spirit nunca se desvanecerán. La historia, como siempre, se reescribe, y aquellos que cayeron, aquellos que traicionaron y aquellos que permanecieron, serán recordados en las sombras de lo que se perdió. Los héroes y los villanos son los mismos en la memoria del futuro. Y como siempre, lo que importa no es el destino, sino el camino que elegimos seguir. Lo que importa no es el destino, sino el camino que elegimos seguir.